Los Seduti y los Veduti eran aquellos ciudadanos florentinos que podían ser elegidos para las tres mayores funciones de la República, es decir, la señoría, los 16 confalonieri di compagnie, supremos magistrados, y los 12 hombres buenos. La diferencia entre Seduti y Veduti residía en que los Seduti habían sido sorteados y efectivamente elegidos en una de las tres funciones mayores, en tanto que los Veduti eran los que habían sido sorteados pero no habían sido elegidos porque ya habían cubierto el cargo o porque no estaban en orden con los impuestos. No eran precisamente limpios como espejos. Ser seduto o veduto significaba formar parte del llamado regimento conjunto de los regi, o para utilizar términos modernos, formar parte de la clase de gobierno de la ciudad de Florencia, aunque el Consejo Grande instituido en 1494 era el más amplio en la historia de Florencia. Incluía unos 3000 miembros. No dejaba de ser la expresión de una clase que tenía el monopolio de los cargos públicos. Al Consejo le correspondía elegir los magistrados de todos los despachos, escogiendo entre nombres sorteados y aprobar o rechazar las leyes que la señoría proponía. Por último, le correspondía al Consejo Grande elegir un consejo más reducido, el Consejo de los 80, cuyos miembros había de tener 40 años cumplidos. Su misión era aconsejar a la señoría y elegir a los embajadores y comisarios del gobierno florentino en el domingo, que abarcaba las ciudades y territorios sometidos a la jurisdicción de Florencia. Por tanto, la República de Florencia tuvo como padre espiritual y político al fraile Dominico. Fue su última victoria. La misma República de Savonarola había querido y hecho nacer contra la desconfianza y hostilidad de muchos. No lo defendió del odio que la curia romana alimentaba contra él a causa de sus fogosas denuncias de la corrupción de la Iglesia. El 15 de marzo de 1498 la señoría autorizó que Savonarola fuese interrogado y torturado en presencia del enviado papal, el cardenal Francesco Romolino, y del general de los dominicos. El 23 de mayo Savonarola fue condenado a muerte bajo la acusación de herejía. Al siguiente día por la mañana fue ahorcado en la plaza de la señoría. Su cuerpo fue quemado y sus cenizas dispersadas en el Arno. Por temor que fuesen recogidas y guardadas por el pueblo como reliquias, Nicolás tenía entonces 29 años. Nunca fue un secuaz del fraile, un piagnone llorón, como entonces se decía. Años más tarde describió a Savonarola como un profeta desarmado. También sufrió la derrota porque solo podía contar con la fuerza de sus palabras para mantener unidos a sus secuaces y lograr que no lo abandonasen justamente cuando más necesitaba su auxilio. Con sus sermones, Savonarola supo convencer a los florentinos, y a quienes los escuchaban les hizo creer que hablaba en nombre de Dios, más aún porque Dios se lo ordenaba. Los florentinos, como observa Maquiavelo, no eran unos simples ni mucho menos, y entre los más convencidos admiradores del fraile se contaban los mejores ingenios de la Florencia de aquel entonces, pero ni su capacidad profética, ni su elocuencia, ni la severidad de sus costumbres fueron suficientes para salvarlo del odio de los corruptos y de la corruptísima corte papal. A juicio de Maquiavelo, Savonarola había favorecido la introducción de una nueva ley que permitiera a los ciudadanos condenados a muerte apelar al Consejo Grande, pero cuando 5
eminentes florentinos ligados a los Médicis: Bernardo del Nero, Niccolo Ridolfi, Gionoso Pucci, Lorenzo Tornabuoni y Giovanni Cambi, condenados a muerte por conspiración contra la República, pidieron apelar al Consejo Grande. La Señoría les negó poder valerse de la ley. Savonarola no hizo nada por defenderlos y hacer aplicar la ley que él mismo había querido. Por el contrario, según cuentan las crónicas de la época, envió a 2 de sus frailes ante el magistrado de justicia, Domenico Bartoli, para decirle que Dios quería que diese muerte a los 5. Lo cierto es que los más decididos en negar a los 5 acusados el derecho a apelar al Consejo Grande fueron precisamente los partidarios de Savonarola. Y el primero entre todos ellos fue Francesco Valori. Pedro de Médicis sostenía a los savonarolianos: ya está en Siena. Cualquier demora contra sus amigos podría ser fatal para la libertad de la ciudad. Otros, en cambio, eran del parecer de que la ley que permitía apelar al Consejo Grande había sido introducida para impedir justicias contra los ciudadanos y para confirmar que el verdadero señor de la ciudad es el pueblo. Se expresa a través del Consejo: si las culpas de los 5 eran verdaderamente graves, el Consejo las reconocería y confirmaría la sentencia capital. El problema de conceder o no conceder la apelación a los 5 acusados dividió profundamente a la ciudad. El Palazzo Vecchio, cuentan los testigos, se había convertido en una fragua, mejor dicho, en un abismo de agitación, donde se enfrentaban hombres cargados de rabia empuñando las armas. Cuando por fin la condena a muerte se ejecutó, la ciudad quedó aplacada y a los partidarios de Savonarola, por lo menos aparentemente, fueron los árbitros de la situación. En realidad, tal como escribirá Maquiavelo, el no haber hablado a favor de la apelación antes y el no haber condenado la ejecución de los 5 después quitó más reputación a ese fraile que cualquier otra cosa, más que como un profeta animado por el deseo de hacer el bien para la ciudad. Para muchos, Savonarola se mostró ambicioso y faccioso. Aquella victoria suya fue, efectivamente, el primer paso hacia la ruina. El final de Savonarola coincidió con el comienzo de la vida pública de Maquiavelo, el 28 de mayo de 1498. 5 días después de la ejecución del dominico, el Consejo de los 80 propuso como secretario de la Segunda Cancillería a nuestro Niccolo. El nombramiento fue ratificado por el Consejo Mayor el día 19 de junio. Nicolás Maquiavelo sale de las sombras y se convierte en jefe de la Segunda Cancillería, donde se trataban los problemas que se referían al dominio y a la política exterior de Florencia. Es un joven oscuro y sin experiencia política, pero los importantes sucesos a los que tuvo ocasión de asistir, o de los que, como quiera que sea, tiene memoria, ya han dejado una huella en él. Los cuerpos de los pazzi arrastrados por las calles de Florencia y colgados de las ventanas del Palazzo Vecchio, la entrada de Carlos VIII y la evidente debilidad de Florencia y de Italia, el acre olor del cuerpo del fraile que arde en la plaza de la Señoría, las discusiones sobre la condena de los ilustres 5 ciudadanos acusados de conspiración cuando sube las escalinatas del Palazzo Vecchio para asumir el cargo de secretario, ya conocido el rostro duro de la política. Un secretario muy particular.
¿Cómo y por qué el Consejo de los 80 y el Consejo Mayor decidieron escoger a un joven oscuro sin experiencia política, que no era notario ni doctor en leyes y no se había distinguido por méritos literarios especiales? Sigue siendo un misterio. Seguramente pesó el hecho de que tanto como los consejos como la señoría ganaban los anti-savonarolianos y que Maquiavelo no era un partido de fraile, es cosa que sabemos con certeza por una carta suya del 9 de marzo de 1498 dirigida a Riccardo Becci, embajador de Florentino en Roma ante el Papa. A petición de Becci, el joven Nicolás acude a San Marcos el 1 y el 2 de marzo para escuchar los sermones de Savonaroli y los relata con precisión. No hace falta mucha fantasía para imaginar que las profetas de Savonarola, que desde el púlpito amenazaba con las más terribles catástrofes de sus enemigos, y le harían sonreír, más bien a echarse a temblar las razones del fraile. Escribe efectivamente a Becci, son eficacísimas para quien no las discurre, es decir, para quien no las examina con la mente serena. Cierra la carta de una frase que nos deja entender lo poco que creía Savonaroli. Según mi juicio, escribe, el fraile trata de adaptarse a los tiempos y de colorear sus mentiras, o de presentarlas de manera que puedan parecer creíbles. En la elección de Maquiavelo como jefe de la segunda Cancillería también contribuye la ayuda de Marcelo Virgilio Adriani, primer secretario de la República, o sea, jefe de la primera Cancillería, también llamado cancilleres. Eran hombres de estudios de gran fama. Bastará recordar a Lucio Salutani y a Leonardo Bruni. Adriani mismo era profesor en el estudio fiorentino y hombre de gran doctrina. Maquiavelo era de rango inferior y la diferencia se reflejaba en sus respectivos salarios. Para Adriani, 330 flores o pequeños florines de menor valor respecto a florín de oro o largo. Y para Maquiavelo, 192. Esto no significa que el cargo de Maquiavelo fuese simplemente ejecutivo. Maquiavelo era el jefe de la segunda Cancillería y el secretario de los 10 de Libertad y de Paz, la Comisión de la República, que se ocupaba de los problemas militares y por tanto también de la política exterior. De él dependían algunos asistentes, como Agostini Vespucci, Andrea Di Romolo y el bondadoso Biagio Buonaccorsi, que se convirtió en un amigo y admirador. Con ayuda de ellos, Maquiavelo tenía que informar a los señores y a los 10 acerca de los problemas militares y políticos de manera que ellos pudieran tomar las decisiones adecuadas, mientras los políticos que formaban parte de la señoría de los 10 permanecían en pocos meses en sus cargos. Los secretarios y los ayudantes se mantenían en el cargo durante años y por tanto cubrían un papel importante en la vida institucional de la República. En otras palabras, Maquiavelo era un jefe, o mejor, como se diría hoy, un dirigente, pero era un jefe muy especial, que sabía convertir a sus subalternos en amigos y transformar la segunda Cancillería en una pequeña, lo que puede comprobarse por las cartas de sus subordinados mientras él se encuentra cubriendo una misión ante el rey de Francia desde Florencia. Agostino Vespucci le escribe en latín en octubre del año 1500. He leído tu carta, Marcelo. Adriani. A los otros dos cancilleres y a Biagio. Tu conversación, alegre, agradable e ingeniosa. Efectivamente, nos alegra y nos anima cuando estamos agotados y enervados por el trabajo que nunca cesa, para solicitar tu regreso, que también otras causas, pero de estas hablaremos mejor cuando estés aquí.
Los componentes de la Cancillería eran tipos humanos bastante similares entre sí por mentalidad, cultura y convicciones políticas y, por tanto, tendentes a formar una camarilla. Niccolò era su corazón, con su vivacidad intelectual, con sus ingeniosas ocurrencias que a todos hacían reír, y su vitalidad fuera de lo común. Maquiavelo representó ese papel durante toda la vida, porque ahora que no estáis, ni juego, ni tabernas, ni alguna otra cosita disfrutamos, y así se sabe de dónde procedía todo mal. Pero la mayor parte de las veces falta el sitio o escritos o el tercer participante, y siempre falta quien reúne el grupo, porque faltáis vos. Es una carta del Filippo de Nerli de septiembre de 1525, dirigida por tanto un Maquiavelo ya viejo. Sin embargo, las expresiones son parecidas a las que escribió 25 años antes de los colegas de la Cancillería. Una cosa era recibir órdenes de hombres graves y formales, como Marcello Adriani, y otra recibirlas de quien, como Maquiavelo, tenían siempre el pensamiento dirigido a los grandes problemas de la política. Gustaba de vagabundear por el mundo y poco se cuidaba de los pequeños celos, las hostilidades y enredos que nacían a diario entre las cuatro paredes de la Cancillería. A menudo a sus subalternos les caía trabajo extra para suplir al jefe lejano, teniendo que prescindir por añadidura de su protección. Como es obvio, se quejaban, pero no hablando a sus espaldas, como suele hacerse con los jefes que se temen o se desprecian, sino dirigiéndose directamente a él con palabras y entonaciones propias de un trato entre iguales. Llaves, por tanto, describía Agostino Vespucci el 14 de octubre de 1502. ¿A qué nos lleva este espíritu tuyo tan ávido de cabalgar, de andar de un lado a otro siempre a la carrera? A ti y a nadie más culparé si se produce alguna desgracia. Quisiera no tener en la Cancillería ningún superior aparte de ti. Incluso si tú intentas y osas lo que sea para lograr que alguna venenosísima víbora salga a la descubierta para atacarme y despedazarme, y para que alguien pésimo y malvado y ambicioso venga a darme órdenes, nosotros dejamos que las cosas fluyan, viejo. Igualmente, además de odiarte por eso, chismorrea, te envía maldiciones y malos augurios. Blasfema, no dice ni hace nada, no se ocupa de nada. Efectivamente, las cartas de Viejo Buchornada Maquiavelo ofrecen una buena muestra de imprecaciones y frases dolidas. Viejo le reprocha que no le escriba durante las misiones que lo mantienen largo tiempo lejos de Florencia. Son desahogos que revelan la gran admiración, pero también una pizca de envidia que Viejo sentía ante el amigo que en tan gran medida lo supera por inteligencia de los asuntos políticos y por vivacidad de ingenio y de palabra. Por otra parte, Buonaccorsi no era el único que reprochaba a Maquiavelo que se olvidase de los amigos apenas traspasaba las murallas de Florencia. También los otros lo acusaban de indiferencia y de ser poco solícito al ofrecer o devolver favores y amabilidades. Se podría pensar que Maquiavelo tuviese el corazón duro o fuese avaro de su tiempo y de sus afectos, pero semejante juicio contrasta demasiado con los numerosos testimonios que concuerdan en subrayar que Niccolò era la alegría de todos en la Cancillería y que él quien mantenía unida a la pandilla de amigos. La verdad es que cuando estaba
el cargo de una misión por cuenta de la República, Maquiavelo se sumergía totalmente en los asuntos políticos. Por eso escribía poco a sus amigos y prestaba escasa atención a los sucesos cotidianos de la Cancillería o a las novedades de sus amigos. Con excepción, obviamente, de las historias picantes, no tenía un carácter propicio a la costumbre de hacer favores, que ha sido siempre un aspecto de vida cotidiana de los despachos. Cuando pide a la señoría que le otorgue un resarcimiento extraordinario, Viajó le escribió que tal vez su solicitud no se vea satisfecha porque los señores dicen que sois un chepia, un majadero, y nunca habéis tenido hacia ellos una cortesía. Para proteger de la infamia a su amigo Biagio, toma la iniciativa de tener alguna amabilidad hacia los señores por cuenta y cargo de Nicolás, diciéndole que sí, como luego le sentaba bien, podía irse al diablo, porque así es como han de hacerse las cosas. Pero ya es tiempo de salir entre las paredes de la Cancillería para seguir a Maquiavelo en sus misiones por cuenta de los días de libertad. A Maquiavelo le gustaba cabalgar y conocer horizontes más vastos que los de la vida cotidiana y la política florentina. Las delegaciones y los cargos que le confiaban los 10 no eran, sin embargo, ni fáciles ni cómodos. Incluso en los casos más sencillos tenían igualmente que valerse de mucha elocuencia, saber utilizar la entonación y los argumentos justos, mantener los ojos bien abiertos y, sobre todo, saber comprender qué clase de hombres tenían ante sí. Veamos las instrucciones que le daban los 10 para su primera misión. Ante Jacobo IV Di Appiano, señor de Piombino, tenía que presentarse ante dicho señor y contestar negativamente a sus solicitudes de más dinero para sus tropas, que militaban a favor de Florencia en la guerra contra Pisa, y enrolar a otros 40 hombres de armas. Poca cosa, pero también en este caso había que saber decir que no, utilizando palabras que mostraran al señor de Piombino la buena disposición de Florencia, con la cautela de mantenerse siempre en términos amplios y muy generales. Si luego el señor quedaba resentido, había que dirigirse a él siempre de manera afectuosa y convencerlo para que tuviese paciencia. En resumen, se trataba de decir que no, pero pese a todo, sin romper una alianza que seguía diciéndole útil a Florencia. El cargo del secretario se hacía particularmente difícil cuando se encargaba ante grandes personajes, expertos en la vida y espabilados en los asuntos de la política, como le ocurrió en su segunda misión ante Caterina Sforza Rearo. Cuando se encontró con aquella Forli, Caterina tenía 36 años y la fama de su belleza había de ser grande, pues viajó Bunarcorsi el 19 de julio. Escribía a su amigo que le llevase bien envuelto para que no se estropease un papel con el retrato de la cabeza de la señora. También en esta ocasión Maquiavelo se presenta con las mejores palabras de su repertorio para convencer a Madonna Caterina de que aceptase la renovación del mando de su hijo Octaviano Reario para combatir a las órdenes de Florencia en la reconquista de Pisa sin el aumento de sueldo que ella pedía. Pero tiene que oír a Madonna Caterina contestarle que siempre le había gustado las palabras de Florencia, pero menos los hechos, y que habría querido por parte de Florencia un reconocimiento concreto de los servicios prestados en el pasado, sobre todo cuando había arriesgado su estado enfrentándose con los poderosísimos vecianos que habían atacado a la Florencia desde la zona del Casentino. Nunca sabremos, lamentablemente, qué sintió Maquiavelo cuando la bella Catarina le dirigió esas palabras. Sabemos por una carta de Biagio Bunarcorsi que Madonna Caterina homenajeaba al joven secretario y lo veía con alegría,
Por su parte, Maquiavelo transmitía muy cuidadosamente a la señoría de Florencia las razones de Caterina leyendo los despachos oficiales. Se tiene la sensación de que Maquiavelo era convencer a sus superiores de que acepten lo que pide Madonna Caterina. En realidad insiste varias veces en el hecho de que perdería su honor si aceptase que su hijo Ottaviano militase por Florencia a cambio de una paga inferior a la que le ofrecía el duque de Milán. En una carta del 19 de julio de 1499 explica que si Florencia quiere conservar la amistad de Madonna Caterina deberá con hechos y no con palabras, ante todo pagar las viejas deudas y después ofrecer condiciones más generosas para emplear las tropas del hijo. En el cierre de la carta añade que si así lo hiciesen obtendría la amistad de Caterina, que se siente apegadísima a Florencia tal como él percibe todos los días por señales evidentísimas. Además del apego, también el interés impulsaba a Madonna Caterina hacia la Florencia del rey de Francia. Luis XII se preparaba para atacar al ducado de Milán, que regían su tío Ludovico Sforza, apodado el Moro, muy pronto, y Caterina lo sabía, se encontraría privada del apoyo del poderoso duque justamente mientras el horizonte empezaba a delinearse la terrible amenaza de César Borgia, el duque Valentino. Sin embargo, Caterina se mantiene siempre sobre el honorable, estima su honor por encima de cualquier otra cosa. Como escribe Maquiavelo, quiere llegar a un acuerdo que salve ante su tío y ante quien sea su honor y su reputación. Esta conducta de Madonna Caterina no puede haber dejado de suscitar la admiración de Maquiavelo, que bien sabía cuán necesario era para quienes rigen los estados no perder jamás el honor ni la reputación. Así pues, las dos partes tenían distintos intereses. Caterina quería que Florencia se comprometiera formalmente a protegerla, y Florencia, a la que Maquiavelo representaba, solo quería los soldados de Ottaviano, un poco de pólvora y el arreglo de algunos percances de poca monta que habían implicado a ciudadanos florentinos en tierras de Caterina. Pese a ello, Caterina y Maquiavelo se entendían bien y se respetaban. Ciertamente Maquiavelo admiraba la belleza y la inteligencia de Caterina, así como la decisión con la que defendía su honor, pero también quedó impresionado por un rasgo de ternura materna que la señora de Forlì le reveló cuando le hizo saber por boca de su primer secretario, Antonio Valdracani, que no lo podía recibir porque se encontraba indispuesta y muy disgustada a causa de la grave enfermedad que había afectado a su hijo, el futuro Juan de las Bandas Negras, y por ello se disculpaba en cierto momento de las negociaciones. Maquiavelo cree haber convencido a Madonna Caterina de que se conforme con una promesa verbal, la ayuda y olvide la exigencia de un compromiso por escrito. Después, repentinamente, la brusca mudanza. A la mañana del 24 de julio, Caterina se llamara a Maquiavelo para decirle que su honor exige que Florencia se obligue por escrito a defender su estado y que no se asombre ante el cambio, porque las cosas cuanto más se discuten mejor se entienden. Maquiavelo, en cambio, se sorprende y queda resentido y lo muestra abiertamente con palabras y gestos. Extraña reacción de un hombre que cuando quería sabía muy bien ocultar sus emociones y simular. ¿Acaso lo irrita el hecho de haber ya escrito a Florencia para informar a los señores sobre la supuesta disponibilidad de Madonna Caterina, y por tanto la nueva coyuntura perjudica un poco su reputación? O tal vez, después de muchas conversaciones llenas de respeto, comprensión y buen talante, la mudanza no puede dejar de herirlo en el aspecto personal, además de diplomático.
De todas las maneras, Caterina queda sin la protección de Florencia, que no se mueve cuando César Borgia pone sitio a Forlì. La condesa rechazó la oferta de rendirse y para una defensa a ultranza se refugió en la fortaleza y en la ciudad cuidadela con todos los soldados, las artillerías y los víveres que logró reunir. Pero como cuenta Guicciardini, siendo entre tantos defensores de ánimo femenil, solo ella de ánimo viril, pronto, por la cobardía de los capitanes que dentro estaban, fueron expugnadas por el Valentino. Storia d'Italia 4:13. Capturada la fortaleza, del Valentino mantuvo a Caterina en sus aposentos durante 2 semanas y después la envió como prisionera a Roma, a Castel Sant'Angelo. Maquiavelo evoca lacónicamente el final de la señoría de Caterina sobre Forlì con un verso de la década primera. El Valentino de Imola y de Forlì se enseñoró y sacóles de una mujer con su hijo. Vuelve a hablar de ella en los discursos para relatar a su manera una historia que ya circulaba desde hace tiempo sobre el gran coraje demostrado por Caterina en 1488 contra los jurados que había dado muerte a su marido, el conde Girolamo. Algunos conjurados de Forlì, escribe Maquiavelo, mataron al conde Girolamo, su señor, y cogieron a su mujer y a sus hijos que eran pequeños, y no pareciéndoles que podían vivir tranquilos, sino que se adueñaban de la fortaleza, y no queriendo el alcaide del castillo entregársela, Madonna Caterina, que así se llamaba la condesa, prometió que a los conjurados que si la dejaban entrar en aquella área que se le entregasen y si retuvieran consigo a sus hijos de manera de rehenes. Bajo esta promesa la dejaron entrar y ella, en cuanto estuvo dentro desde las murallas, les reprochó la muerte de su marido y los amenazó con toda clase de venganzas. Y para demostrar que de sus hijos no se preocupaba, les exhibió sus partes genitales, diciendo que todavía tenía medios para hacer otros. Con palabras distintas, el episodio también está relatado en Historia de Florencia. También cita a Caterina en El arte de la guerra, cuando describe cómo la condesa defendió la fortaleza de Forlì contra César Borgia, que allí había llevado el ejército del rey de Francia. Las palabras de Maquiavelo están llenas de admiración. La mal edificada fortaleza y la época prudencia de quienes la defendían fueron un desmedro para la magnánima empresa de la condesa, que había tenido ánimos para aguardar un ejército que ni el rey de Nápoles ni el duque de Milán había aguardado, y aunque sus esfuerzos no acabasen bien, pese a ello le valieron el honor de su virtud había merecido. El recuerdo de aquella condesa que había conocido en su primera misión permaneció vivo, por tanto, a lo largo de los años, y con sus narraciones la hizo entrar y vivir para siempre en la leyenda. Horizontes más amplios. Durante el camino de regreso desde Forlì, Nicolás debió de haber seguido pensando aún en la condesa mientras atravesaba los Apeninos y debió de haber reflexionado sobre el triste destino que aguardaba a aquella mujer. Acercándose a Florencia, empezaría también a reflexionar sobre los problemas de la República, lo que significaba pensar en el feo asunto de Pisa, verdadera espina clavada en el costado de los gobernantes florentinos. Florencia la había perdido durante la invasión de Carlos VIII, cuando Pedro de Medici se la había entregado al rey francés junto con las fortalezas de Livorno, Sarzana, Zarzalello, Pietrasanta
y Bafrata. El rey Carlos se había comprometido solamente a devolver Pisa y las demás fortalezas apenas concluyese la conquista del reino de Nápoles, pero eran precisamente promesas de rey y por añadidura rey francés. Para hacer respetar los acuerdos hacía falta tener fuerza y Florencia carecían de ella. Los franceses olvidaban pronto las promesas. Devuelven Livorno tan solo en septiembre de 1499. Venden Sarzana en Génova por 30.000 ducados. Por último dan Pietrasanta a Lucca y Montepulciano a Siena. De completar la faena se encarga el comandante de la ciudadela de Pisa, que en vez de devolver a los florentinos, como se ha ordenado, que su rey tiene la ocurrencia de ofrecerle a los pisos previo pago de 20.000 ducados. Esfumada la esperanza de que los franceses devuelvan Pisa, es necesario tratar de recobrar de grado o por fuerza, como escribe Maquiavelo a los señores florentinos en una nota recatada entre finales de mayo y los primeros días de junio de 1499. Recuperar Pisa, explica Maquiavelo, es necesario para mantener la libertad de Florencia, pero es de todo vano esperar que la ciudad quiera volver voluntariamente bajo el yugo, dado que los pisanos odian a los florentinos y a su dominio más que a cualquier otra cosa en el mundo. Igualmente ilusorio es creer que alguien quiera convertirse en el señor de Pisa para después entregar la ciudad a los florentinos, por la obvia razón de que quien tiene la fuerza para conquistarla tiene también la fuerza para conservarla y disfrutar de sus ventajas. Que del camino de la fuerza, convencidos de esta necesidad, los señores florentinos se comprometen a fondo en la preparación de la empresa militar, reúnen dinero, asalarian tropas y confían su mando a uno de los más expertos entre los condottieros de la época, el barón romano Paolo Vitelli. Nuestra empresa de Pisa, escribe Biagio a Maquiavelo el 27 de julio de 1499, va cada vez mejor. Los señores trabajan día y noche para asegurarse de que todo esté en orden. Y en Florencia todo el mundo piensa que Pisa ya ha sido reconquistada. Pero las esperanzas de los florentinos duran poco. Tras agotadores titubeos, Paola Vitelli decide por fin comenzar el ataque a las murallas pisanas. La artillería rompe un amplio trecho de murallas, abriendo el camino al ataque enérgico de las infanterías. Parece un asunto de pocos días, incluso de horas. En cambio, de manera inexplicable, Vitelli no ordena el asalto de las infanterías y permite a los pisanos recobrar fuerzas y confianza. Sordo a los ruegos y amenazas de los señores florentinos, deja de transcurrir los días y por último, a principios de septiembre, cuando las tropas ya están diezmas por la malaria que devasta los alrededores de Pisa, deciden nada más que levantar el campo. La decepción es dolorosa. Los florentinos creían tener a Pisa en sus manos y en cambio, tras haber desperdigado una enorme suma de dinero, se volvían a encontrar como antes. Su ira se dirige contra Paolo Vitelli. La acusan de haber renunciado al ataque porque lo ha sobornado el duque de Milán. Capturado, interrogado y torturado, Vitelli no habla, que haya callado por orgullo, por cálculo o porque era verdaderamente inocente. Es cosa de que no podemos decir, no se encuentran pruebas en su contra, pero aún así lo condenan a muerte y lo decapitan el 1 de octubre de 1499.
Antes de formar la condena a muerte se discute mucho en el Palazzo Vecchio y en la ciudad si Vitelli ha de ser juzgado según las leyes ordenadas o si la gravedad de su crimen merece en cambio un castigo ejemplar. Nicolás presencia esas acaloradas discusiones y escucha a quienes sostienen que hay que dejar de lado las leyes y reglas que son válidas en los casos corrientes y te hace aquello que es necesario para el interés del Estado, así como a los que dicen que antes que nada hay que respetar la justicia. La primera opinión equivale a enviar al patíbulo a Vitelli, aunque su culpabilidad no está absolutamente probada. Un caso parecido se había producido 4 años atrás. 4 o 5 eminentes ciudadanos florentinos habían sido ejecutados bajo la acusación de conspirar contra la República. Maquiavelo, tal como hemos visto, condenará años después de aquella decisión como un grave error político, pero en esta ocasión Maquiavelo está dentro del palacio y su voz es la de la República. A un canciller de Luca que había criado la decisión de ejecutar a Paolo Vitelli, le contesta con palabras hirientes: si queréis seguir ofendiendo, le dice, por lo menos hacedlo sin poneros en ridículo. Vitelli ha causado a Florencia infinitos males. No importa si la causa fue el soborno o la incapacidad, y por tanto merece infinito castigo. Transcurrido unos pocos años, en 1504, comenta la muerte de Vitelli con los siguientes versos a los florentinos: poco después del padecido engaño, bien os vengasteis, dándole la muerte al que fue la razón de tanto daño. Habla de dura venganza contra un engaño, no de justicia. Sabe muy bien, y también lo saben sus lectores florentinos, que la justicia es una cosa y la venganza es otra, pero no dice más. Su boca se mantiene cerrada. Como secretario tiene el deber del silencio y lo respeta escrupulosamente. Decapitado Paolo Vitelli, queda aún por contar el nudo gordiano de Pisa. Obstinados, los florentinos intentan recuperar la ciudad con la ayuda de los franceses, aprovechando la invasión de Luis XII, que viene a Italia para conquistar Milán y Nápoles. La ayuda, como es obvio, no es gratuita, ni mucho menos. Los florentinos deberán entregar 50.000 escudos de oro para asalariar a 5.000 infantes suizos y además mantener a sus expensas a 5.000 hombres de armas que los franceses utilizaron en la conquista del reino de Nápoles. Por último, deberán armar y mantener un cuerpo de ocupación en el ducado de Milán que rompan Paladino. Los florentinos ponen el dinero y mucho. Los franceses contratan las tropas que utilizarán para la conquista del reino de Nápoles, con la promesa de poner a disposición una infantería suiza, pero siempre bajo mando francés, a fin de permitir a Florencia que recupere Pisa. Hasta qué punto semejante acuerdo fuese sensato se vio apenas pasaron de las palabras a los hechos. Las tropas laboriosamente reunidas en Piacenza se negaron al principio a dirigirse a Pisa. Después, ya puestas en marcha, se demoraron extorsionando y saqueando Bolonia y otras ciudades de la Emilia. Una vez llegados a Lunigiana, atacaron nada menos que al marqués de Alberigo, aliado de Florencia, y lo despojaron de su poder. Cuando hubieron llegado al territorio pisano, aquellas jornadas se dedicaron a saquear las campiñas y solo de mala gana empezaron luego a disparar algunos cañonazos contra las murallas de la ciudad. Por último, para coronar tan gloriosa empresa, los suizos y los gascones
se amonestaron denunciando la escasa cantidad y mala calidad del vino y de las vituallas que proporcionaban los florentinos. Algunas compañías al mando de Hugo de Beaumont abandonaron el campamento, otras aprisionaron directamente al comisario florentino Luca degli Albizzi, es decir, al representante oficial de la República que financiaba la empresa. Fue un episodio mezquino del que salieron mal parados tanto los franceses ávidos y balaces como los florentinos tímidos e indecisos. Una vez más, Nicolás nos describe en versos la situación como si la tuviese ante nuestros ojos. Y cuando las tropas de Beaumont tuvieron enfrente a los pisanos, llenas de confusión y temor envueltas, no demostraron ya fuerzas dispuestas, sino que partieron casi derrotados y teñidos de gran vergüenza. Para poner remedio al feo embrollo, los señores de la República envían a Maquiavelo a la corte del rey Luis VIII junto con Francesco de Della Casa. Maquiavelo, que había visto con sus propios ojos lo ocurrido en el campamento pisano, era la persona más adecuada para retirar las acusaciones de los franceses dirigidas a los florentinos y sobre todo para sostener válidamente la tesis de la responsabilidad del fracaso era toda y enteramente francesa, y de manera especial del inepto Beaumont, que había demostrado ser incapaz de imponer una mínima disciplina a la soldadesca que tenía a su mando. Maquiavelo y Della Casa llegaron a Lyon, a la corte del rey, el 26 de julio de 1500, agotados pero con buen ánimo. Pronto se dio cuenta Maquiavelo de que había una buena diferencia entre ser el representante, el orador, como se solía decir, de una potencia superior, como lo había sido ante Caterina Sforza, y de ser representante de una pequeña república ante el rey más poderoso de la cristiandad. Se percató de ello por el trato que recibió de los poderosos de la corte, como el cardenal de Rohan, que a los argumentos de los oradores florentinos repuso que eran puras palabras, demostrando prestar poca fe a nuestras razones. Después empezó a vociferar para que todos los oyesen que estaban muy disconformes con Florencia. Por último, a fin de demostrar en escasa consideración, tenían a los florentinos montos a caballo de un brinco para irse a por sus placeres. Tampoco las cosas se ponen mejor cuando Maquiavelo y Della Casa logran hablar con el rey. Aquí todos están enceguecidos por la conciencia de su propio poder, explican los dos oradores de los gobernantes florentinos. Solo ocupan el interés inmediato, solo respetan a quien está armado o a quien está dispuesto a darles dinero. Y dado que vosotros no estáis dispuestos a pagar y no poseéis un ejército propio, os consideran que nada e insisten en decir que el fracaso de la empresa de Pisa es todo vuestro. Si las satisfacciones políticas son magras, las materias son aún más míseras. Con el poco dinero que le da la República, Maquiavelo no consigue ni siquiera cubrir sus gastos para seguir a la corte, alquilar caballos, enviar despachos y sobrevivir. Ha de gastar de su bolsillo. Gracias a las presiones de su hermano Toto, consigue en agosto un aumento de sueldo, pero duramente todo el lapso de su misión en Francia no le llega desde Florencia ni un mísero ochavo, salvo 50 escudos que su hermano le hace llegar por medio de unos mercaderes florentinos que comercian en Lyon. Había emprendido el viaje con el corazón acongojado por la muerte de su padre.
fallecido el 10 de mayo, y durante la misión en Francia también pierde a su hermana. Primera estaba muy ligada a la bondadosa desafortunado Bernardo, su padre, y asimismo había de estarlo su hermana, puesto que dio su nombre a una de las hijas que tuvo. Es comprensible la amargura que se trasluce en la cara de los señores el 25 de octubre de 1500, en la que solicita licencia para regresar a Florencia porque, según sus propias palabras, de muchas maneras me consumo. Ciertamente alude a los gastos que afrontar en Francia y a la necesidad de ordenar los asuntos que han quedado pendientes desde la muerte de su padre. Pero tal vez cuando dice de muchas maneras me consumo, también piensa en su estado de ánimo, además de los problemas materiales. Mientras de tantas maneras se consumía en otros sentidos, sin embargo, su vida se enriquecía viviendo por primera vez cerca de un gran rey. Comprendió cómo funcionaba una auténtica corte. De lo primero que se percató fue de que en las cortes hay que tener amigos influyentes si se quiere conseguir algún resultado, y que dichos amigos se consiguen con dinero. Todos los oradores de los distintos estados italianos que están en la corte intentan conquistar la amistad del rey, escogiendo algún protector. Florencia ha de hacer otro tanto. Escribí a los señores el 26 de agosto porque la sola razón es suficiente. La República, en cambio, dejó a Maquiavelo y a Della Casa sin dinero y sin reputación, intentando aplacar las iras de los franceses y moderar sus pretensiones. Desde el 14 de septiembre en adelante, hasta finalizar la misión, Maquiavelo tuvo que apañársela solo, dado que Della Casa enfermó y viajó a París para restablecerse. Y cuanto más se esforzaba Maquiavelo por explicar que Florencia estaba exhausta en causa de los gastos que había hecho frente en la empresa de Pisa, más insistían los franceses en que si no llegaba a los 38,000 florentinos que esperaban, el rey trataría a Florencia como un enemigo. En Florencia no se daban cuenta de la gravedad de la situación. No solamente seguían retrasando el asunto del pago de los florines, sino incluso aguardaron hasta el 11 de octubre para anunciar el inminente viaje desde Florencia de Pier Francesco Tosinci con el grado de embajador y por consiguiente con la autoridad que Maquiavelo no tenía de suscribir un acuerdo formal. Aquel mismo día Maquiavelo escribe a Florencia que cuando para ganar tiempo le había dicho al cardenal de Rohan que el embajador estaba a punto de llegar para satisfacer las exigencias de dinero, aquel había contestado: cuando lleguen los embajadores ya habremos muerto, pero otros morirán antes que nosotros. Pocas horas más tarde, el cardenal le intimó a escribir a Florencia que los franceses querían una respuesta inmediata y ese dinero lo pagaría en todas maneras, en calidad de amigos o de enemigos. Maquiavelo no puede hacer más que aceptar la factura que los franceses le habían preparado sin discutir, porque cualquier objeción habría servido tan solo para lograr que la situación empeorase, y remitirla junto a su cara habría querido que ésta volase hacia Florencia, pero no tenía el dinero necesario para pagar él solo un correo. Rogaré a Dios que me ayude, escribe, y el poco dinero con el que cuento lo pondré por entero. Cerraba la carta con estas palabras, y en este caso sería necesario hacer volar a los oradores y que se diesen muchísima prisa. Atenazado entre las amenazas francesas y la lentitud de sus señores en Florencia, entristecido por episodios familiares, Nicolás da una de las primeras muestras de su capacidad de entender la política. Es más, se permite el representante sin un
ochavo de una pequeña república, dar una hermosa lección, nada menos que al cardenal de Rouen. Le había dicho que los italianos no entendían de guerra. Puede ser, respondió Maquiavelo, pero vosotros los franceses no entendéis de Estado. Explica a los franceses que si Luis XII quería verdaderamente conquistar parte de Italia, había de conseguir el ejemplo de los reyes que antaño había logrado adueñarse de una nación diferente por costumbres, lengua y tradiciones. La historia enseña, dice Maquiavelo al cardenal, que para tener éxito en esa clase de empresas hay que rebajar las fuerzas de los poderosos que viven en dicha nación, tratar bien a los súbditos, conservar las amistades y sobre todo guardarse de otras potencias que quieran conquistar igual autoridad. Esto significaba en la situación italiana que el rey habría debido ante todo proteger a los estados amigos que tenían en Italia, es decir, Florencia, Giovanna, Ferrara, Bolonia, Mantua y Forlì. A continuación debería hacer todo lo posible por disminuir el poder del Papa y de los venecianos y sobre todo impedir con todos los medios de España, potencia igual sino superior a Francia, ampliase su dominio en Italia. El cardenal cuenta Maquiavelo en una carta del 21 de noviembre de 1500. Lo escucha pacientemente y contesta que su majestad era prudentísimo, tenía los oídos largos y la credulidad corta. Escuchaba a todos, pero solo creía en aquello que con la mano tocase fuese cierto. Era decir, que el rey conocía bien su oficio. En la prueba de fuego demostró en cambio que lo conocía poco, dado que hizo exactamente lo contrario de lo que Maquiavelo había aconsejado y fracasó miserablemente en sus planes de expansión en Italia. Apenas hubo reconquistado Milán, Luis VIII empezó a ayudar al Papa en la expansión del dominio de la Iglesia por la Romaña, con las tropas capitaneadas por su hijo César Borgia, alejando de sí los pequeños estados que se habían puesto bajo su protección. Después, con el Tratado de Granada del 11 de noviembre de 1500, aceptó compartir el reino de Nápoles con el rey de España, Fernando el Católico, poniéndose que tal suerte un peligrosísimo competidor en Italia. A darle al cardenal de Rouen una lección de política, Maquiavelo se concede una pequeña satisfacción, tal vez la única, durante aquellos difíciles días en tierras de Francia, cuando le llega la carta escrita el 12 de diciembre en la que la señoría le concede por fin licencia para regresar. Nicolás no tarda ni un minuto en montar a caballo en dirección a Florencia, pero la experiencia francesa ha sido importante. Efectivamente, ha podido observar de cerca la política que se hace en un corte, y en sus cartas podemos ver uno de los primeros ejemplos de esa manera tan suya que de hacer saltar entre penurias y preocupaciones el resorte de la inteligencia. Una esposa furibunda y un duque inquietante. Tras llegar a Florencia el 14 de enero de 1501, Maquiavelo se sumerge en los asuntos de Cancillería y reanuda las viejas costumbres, cenas, sesiones de bebida y bribonadas con los amigos, todos ellos felices de su regreso, y a viaje más que ninguno. Seguramente habrá visitado más de una vez a la bella dama de Ponte delle Grazie que lo aguardaba, según palabras del desleguado André di Romolo, con el coño abierto. Pero durante esos días de invierno, sin embargo, empezó a pensar que casarse tras la muerte del padre, la casa en la que solo había quedado el hermano Toto, le habría parecido demasiado fría, vacía y silenciosa. Nicolás no amaba el silencio, ni la soledad, ni la quietud. En agosto, o en fecha cercana, se casa con Marietta Corsini,
de condición social similar a la suya, tal como por otra parte era casi obligatorio en Florencia de aquel entonces. Incluso ya casado, nunca dejó de lado ese gusto suyo por las mujeres y los amores que todo el mundo en Florencia conocía muy bien, pues no hacía nada por ocultarlo, más que la infidelidad que tal vez ignoraba y que si la conocía le habría importado poco. A Marieta le pesaban las prolongadas ausencias de Niccolò, de las que se quejaba abiertamente ante los amigos. Madonna Marieta escribe Viaggio a Maquiavelo a mediados de octubre de 1502, es decir, a poco más de un año de la boda. Me ha hecho preguntar por su hermano, ¿cuándo regresaréis? Y dice que no quiere escribir y hace toda clase de locuras. Maquiavelo le había prometido que estaría ausente de Florencia 8 días a lo sumo, en cambio ya iba fuera 10 y no había regresado hasta el 23 de enero de 1503. Marieta se enfadó de veras y decidió no volver a escribirle ni una sola línea. A él le disgustaba ese silencio, tanto es así que pidió a Viaggio que interviniese para endulzar el humor de la joven esposa, explicándole que al tratarse de una misión por cuenta de la República, eran otros quienes decidían si podía regresar a Florencia. Marieta no atiende a razones. Madonna Marieta está enfadada, le escribe a Viaggio el 26 de noviembre y no os quiere escribir. No puedo hacer más.